Déjeme cerrar esta puerta que estoy acá. En una oficina ajena. No sé si quieren comenzar ya. Adiasa. Anarelis Díaz. Díaz. ¿Cómo? Anarelis Díaz, profesora. Yo le ¿Y escribí, por qué tienes? ¿Ah? yo le ¿Y por escribí qué a usted los tienes? correos. Ujú. Yo sé, pero yo tengo corto tiempo para Sí, revisar muchos. exactamente, profe. Yo tengo tres Ah, correos. Yo tengo ay, tres. Dios. Sí, porque es demasiado. Y tengo que, No, yo, separarlo porque si no me vuelvo loca. exactamente. Yo le entiendo, profe. Imagínese, yo estoy aquí en diplomado y también dando clase con la universidad. Pero bueno, Es, es para entender. mí realmente es divertido tomar una clase así, ¿no? Este, pero contestar correo y eso, ay, qué pereza. Yo creo que yo haría una inversión en tener una secretaria o un secretario full time y no duerme, no duerme no duerme. La cantidad de Exacto. trabajo que tiene. Me es increíble. Así, En esto ya lo conversábamos, que la parte más difícil de educación es el tema de evaluación. sí, bueno, yo lo que he hecho, eh, hago con los estudiantes unos criterios de evaluación, que ellos lo tengan claro y que lo ponderen. Entonces, votamos cuáles son los criterios de evaluación de un trabajo oral, de un trabajo escrito, de un trabajo visual, lo que sea. Y entonces después ellos coevalúan conmigo. Ellos Exacto. coevalúan. La profesora, de paso felicitarla que la vi en el video del museo acá democrático el día 20 de julio. ¿Así? Y ahí sale mi profesora. Usted me vio primero porque yo no me he visto, yo no estuve en el evento, es que no podía, estaba ocupada en otra cosa y entonces, sí, la gente me ha llamado, pero realmente no tengo ni idea qué parte salió de tanta cosa que hemos hecho. Eh, Está bien interesante, demora aproximadamente 35 minutos. sí, Ajá. todo El video, sí, el video video, completo. Ajá. sí. Sí, nosotros tuvimos unas entrevistas. ¿Serían esas las que Esa salieron en es. el video, las Ajá. entrevistas? Ajá, como una Ah, especie de una entrevista, ajá. sí, hace como 2 años o 3 años, sí. Estuvimos allá en el Tribunal Electoral. Pero yo siempre voy porque nosotros a veces hemos hecho eventos. El Plan Nacional Mujer y Desarrollo, que está en su sexta versión ya, siempre lo hemos hecho allá en el Tribunal Electoral, Ya, mire en que esas instalaciones hermosas, sí. Bueno, yo creo que ya podemos comenzar. Ya tenemos quórum. Ujú. Ok. Está Aarón, está don José de León, está Idalia, Chelsea, ¿y qué se hizo Anarelis? Anarelis se presente. nos... Ah, ya apareció por acá, por otro lado. No la veo allá arriba, sí, pero la veo acá. Entonces, Es que mi bueno, nombre, yo no sé, aquí como que lo abreviaron porque como es largo, ujú, ah, ya. por eso parece A. Díaz, el Ujú. apellido Díaz. Ya, ya, bueno, que Anaís Díaz bueno, si alguno de ustedes me ayuda un poco para que Shell, Aarón e Idalia
puedan sintonizarse con lo que estoy dando en este momento, en esta módulo. ¿Quién quiere hacer un retrotraimiento de lo que hemos visto así, grosso modo, y lo vamos empatando? A ver, ¿quién se atreve? Ah, está duro la cosa. ¿O es la hora del almuerzo después, o la hora después que almorzamos? Yo creo que van a coger su siestecita. Bueno, yo lo que voy a hacer para eh, avanzar, me voy a meter eh, en el PowerPoint que teníamos ayer y voy a compartir con ustedes fueron dos filminas que vimos ayer y fundamentalmente giran en torno a lo que hemos examinado como paridad política. Pero ayer lo que hicimos fue un abreboca, una invitación a que pudiéramos pensar en algunas cosas para hoy. A ver, entonces, eh, cuando hablábamos ayer de este tema de la paridad que se plantea el enfoque, o las organizaciones de mujeres fundamentalmente, desde el enfoque de género. Entonces, una de las cosas que aseverábamos es que nuestra intención es identificar las necesidades e intereses, sobre todo los estratégicos de las mujeres, en función del género, para que quede bien definido corresponsabilidades entre hombres y mujeres y cuáles son las diferencias que se les están pidiendo a cada uno para poder lograr la paridad. A partir de que el reconocimiento de que somos diferentes, pero iguales en derecho. Somos genéticamente, biológicamente diferentes, pero eso no nos hace ser superiores algunos sobre otras en base a estas diferencias biológicas. Entender también esas diferencias socialmente construidas. Nunca se nos olvide que lo que somos, lo que pensamos y generalmente lo que decimos, nuestra conducta obedece a un aprendizaje sistemático desde que nacemos hasta que nos morimos. Es un aprendizaje social, que es lo que nos permite vivir en sociedad porque hemos decidido aceptar un tipo o estilo de cultura o aún cuestionándolo, lo hacemos de una manera que no lesione al resto de las personas. Eh, y el deseo de las organizaciones de mujeres, el deseo de las propuestas del enfoque de género es que todo lo que se haga socialmente y que tenga un alcance macro y micro también, ya sea el diseño de políticas, de programas, los proyectos que se elaboran, los presupuestos gubernamentales, todas estas cuestiones tengan el sello de la paridad, de la equidad de género, porque es la única forma cuando se intenciona el mainstreaming de género que se dice, cuando se piensa intencionadamente cómo vamos a lograr que se acorte la brecha de la disparidad entre hombres y mujeres. Entonces, el análisis de la paridad con enfoque de género tiene ese propósito de que reflexionemos, que pensemos, que le metamos un poco el cráneo al asunto de cómo lo pudiéramos hacer. Claro que hay otros países que han tenido otras experiencias, pero eh, siempre hay en nuestro país un rezago que vamos a ver en qué consiste. Una de las aspiraciones del enfoque de género es que compartamos los espacios
compartamos la toma de decisión, compartamos el reparto de los beneficios, hombres y mujeres por igual. Por eso se habla de la equidad de género, que a diferencia de la igualdad, la equidad va mucho más allá de la igualdad, porque no solamente la mitad que me toca, sino que cuando es necesario que a alguien le toque más por razones de discapacidad, por razones de racismo, por razones de eh, algún tipo de rechazo social, que la persona pueda garantizar también con el logro de la equidad poder salir de esa situación difícil en que se encuentra. Y todos los programas gubernamentales deben tender a ser equitativos. No es la misma necesidad la que tiene una mujer profesional con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y no tan básicas que la necesidad de una mujer de la misma edad, pero en condiciones de pobreza o en áreas marginadas o en comarcas indígenas, por ejemplo. Las situaciones son diferentes. Así es que ahí no solamente nos debemos quedar en la igualdad, hay que ir más allá y saber cómo ser equitativos en el sentido de que a ambas le toque, pero le toque proporcionalmente. También tenemos que ver esto con respecto a las mujeres y los niños de formación y todo su proceso de aprendizaje social en el país determinado donde se encuentre. Una antropóloga norteamericana que se llama Margaret Mead fue una de las primeras estudiosas en el aprendizaje de género como un aprendizaje social y no como un aprendizaje natural. El aprendizaje de género, decía ella, porque estudió a las comunidades de las islas Malasias y decía que, bueno, en muchas de las islas se veía con normalidad que los hombres se quedaran en los hogares cuidando a los hijos y las mujeres iban al campo a la cosecha. Y eso no causaba ningún disgusto, ningún disturbio. Al contrario, había como una cierta alternancia en el uso de los espacios públicos y del trabajo doméstico. Entonces, esa es parte de las documentaciones que han permitido constatar que los aprendizajes que tenemos hoy, las mujeres panameñas, en relación a los aprendizajes de los hombres, son aprendidos. Y como tales, pueden desaprenderse y aprender otra cosa. Podemos aprender otra cosa. Así que no está escrito ese aprendizaje en piedra y por eso las propuestas que hacen las mujeres organizadas de compartir en igualdad. Hoy quisiera compartir con ustedes un instrumento que ha permitido que podamos saber cómo es la disparidad política en Panamá. Hay un instrumento generado desde ONU Mujeres que se llama el Índice de Paridad Política, que es un mecanismo que tiene la intención de acelerar ese lento avance de la igualdad de género. Acelerarlo porque se intencionan acciones, sobre todo de los gobiernos y por supuesto de cada una de las instancias que lo conforman. Eh, yo quisiera saber si alguna de las personas que está acá pudo lograr hacer algo más de su investigación. Porque
está esto íntimamente ligado a lo que quizás ustedes hayan podido encontrar. El índice de paridad política no es un instrumento nuevo de medición de la realidad de este país. Es más, es un índice que se utiliza en toda América Latina y también en algunos países europeos y africanos. Entonces, desde 2014, miren ustedes cuántos años, este índice es utilizado como una herramienta para la acción y la toma de decisión. Esto implicó que se desarrollaran múltiples reuniones para que los países se pusieran de acuerdo sobre la ruta a seguir en materia de logro de paridad. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento de alguna experiencia de un país de cualquier latitud que haya incursionado en la paridad y esté años luz en relación a Panamá. ¿Quién conoce algún país que ha hecho alguna acción positiva, alguna acción de logro de paridad y que hoy lo puede demostrar al mundo? ¿Quién conoce alguna experiencia de esas? Profesora, Sí, dígame, Arelis. de lo que he leído y he visto, Ah, creo, no estoy 100% segura, pero creo que ninguno, ajá, ni bueno, siquiera en Europa. ujú, ya. ¿Alguien más tiene otra experiencia, otro conocimiento? Sí, es muy difícil cuando hablamos de Europa porque a pesar de que existe la Unión Europea, no todo el mundo participa de la Unión Europea, ¿no? Sin embargo, los países miembros de la Unión Europea sí han puesto metas en cuanto a la paridad de participación laboral de mujeres y hombres a todos los niveles. Y nos encontramos que ellos tienen una meta como al 2050, creo que es, eh, deben tener 50% de hombres y 50% de mujeres en cada instancia de representación política, de empresarial, laboral, de puestos públicos, estatales y de cualquier otro tipo de actividad que se genere en la sociedad europea. Todos los países que son parte de la Unión Europea, unos más, otros menos, están aportando al cumplimiento de esa meta. Es Profesora, importante que dice, lo sepamos porque no es el único lugar del mundo donde más de un país está colaborando con esa propuesta, con esa medida acordada por los países miembros de la Unión Europea. sí, Eh, profesora, casualmente aquí busqué y dice que de hecho, en lo que es la participación de la mujer, tanto en sus derechos y como empresarias, son 14 los países que actualmente están en ese desarrollo de, de paridad. de paridad, En ello está exacto. Bélgica, Francia, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia, Islanda, Canadá, Irlanda, Portugal, entre otras. De esos son 14. Entonces, miren, como les dije, no es toda la Unión Europea la que se ha sumado a esa propuesta porque el machismo es ancestral. El machismo es un aprendizaje difícil de erradicar. El machismo, mucha gente está convencida de que son pataletas de mujeres, histerismos y cualquier otra forma peyorativa de referirse a la lucha que llevan adelante las mujeres por lograr la paridad. Y para sorpresa de muchos y muchas también, muchos hombres se han sumado a estas luchas, porque de una u otra manera son hijos, son padres de hijas, son compañeros
de sus parejas, y definitivamente que todo esto hace que alguna gente se sensibilice. Nunca me olvido de una experiencia que tuve en una capacitación con docentes allá en Chiriquí, y había un profesor muy disgustado por una capacitación que ahora les voy a decir cómo se llamó el proyecto en su momento, que se dio en el Ministerio de Educación a nivel nacional por región educativa. Y este hombre, un chiricano rubicundo, blanco, hasta que se ponía rojo de la rabia, el primer día, cuando yo ni siquiera había comenzado a hablar, sino que la funcionaria del Ministerio de Educación estaba haciendo la presentación. El tipo se paró, tiró, no sé qué libreta tenía en la mano y dice, ¿qué carajo es lo que quieren las mujeres? Así, un director de escuela. Y entonces todo el mundo quedó en shock, por supuesto, ¿no? Más de 80 personas ahí. Y entonces iba alguien a discutir con el tipo. Y yo le dije, permítame un momentito. Yo le dije, bueno, fíjese que no es fácil saber qué es lo que queremos las mujeres, porque a veces ni las mujeres mismas estamos suficientemente claras de todo lo que tenemos que lograr con las luchas y los cambios. Lo que yo sí le puedo asegurar es que si usted se queda por lo menos 2 días, yo no le digo toda la semana, fíjese que era la capacitación de toda la semana, quédese 2 días nada más y usted va a saber qué carajo queremos nosotras. El tipo se sentó, y quiero que sepan que el grupo votó al final, el último día viernes, para que él fuera el que me entregara el regalo de agradecimiento. Y el tipo lloró, el profesor lloró. El profesor dice, yo tengo 5 hijas, no tengo ni un hijo varón. Y yo no era consciente del nivel de discriminación a que están sometidas esas muchachas. Y a mí me toca prepararlas para que no sean objeto de abusos de ninguna naturaleza. Yo me doy por bien servida. Yo me doy por bien servida. Y en efecto, me regaló dije, bueno, el grupo de un elefante, y él explicó por qué. Dice que los elefantes son uno de los animales más inteligentes que no se le olvida nada. Y que él observó que yo no respondía cuando me preguntaban en primera instancia, sino yo respondía a medida que iba avanzando en los temas, según lo que me parecía que era que había que responder, ¿no? Donde había que meter las preguntas, pero nunca dejaba de contestarlas. Y realmente fue una experiencia realmente muy enriquecedora, y uno aprende mucho de la gente, de sus sentimientos, de sus emociones, de no perder la cordura, de no angustiarse, de escuchar a la otra persona que tiene un punto de vista. Y solamente cuando uno escucha es que uno puede argumentar. Si uno no escucha, uno no puede hacer una argumentación sólida. Así que por eso mi intención con estas diapositivas es que ustedes tengan algunas herramientas, algunas informaciones veraces que tienen citas, etcétera. Yo les compartí ayer no, el viernes fue. Hoy es lunes, sí, hoy es lunes. No, ¿hoy qué día es? Sí, lunes. ¿Ves? Yo estoy fuera de día. Luna, luna. Sí, sí, ya me di cuenta que es lunes. Lo que pasa es que estoy corrigiendo exámenes de la universidad y Ujú. ya he perdido La noción la- del tiempo. el horario. Entonces, ¿ustedes recuerdan cómo se llamaba el libro que yo les decía que revisaran para esta parte del programa? ¿Mm? No se acuerdan. Entonces significa que no hemos leído nada, no revisamos Profesora, nada. no fue un documento, perfil de país Sí. según la igualdad de género de Panamá. ¿Cómo se llama? No era el documento de perfil de país según igualdad de género. Exactamente, ese es el Eso. documento. Ajá.
Ese es el documento, pero lo miró de León. Sí, tuve oportunidad de leer principalmente lo que se refería el tema de la participación de la mujer tanto en política, órgano ejecutivo y órgano judicial, y en partidos Bueno, políticos. exactamente, porque tienen mucha información y alguna de esas informaciones yo les voy a pedir a ustedes que la actualicen, porque se quedaron en el periodo electoral pasado. Y ustedes tienen acceso a información que es pública, que pueden compartir actualizando esos datos. Y como se dieron cuenta, es un equipo de investigadoras de alto perfil, especialistas en diferentes ramas del conocimiento, que además hacen las citas pertinentes cuando usan la información y explican cómo usaron la información además. Eso es muy importante, sobre todo cuando usted quiere desarmar a quien tiene una argumentación que no es sólida, ¿no? Eh, en relación al índice de paridad, se aplicó en el 2014 como una herramienta, ¿no? Para la investigación. ¿Qué ruta seguía Panamá? ¿Cómo andaba? Es la verdad que la democracia en Panamá era participativa, era inclusiva, ¿no? Y se usó por primera vez el concepto de paridad estricta, o sea, 50-50, nada de vuelta de hoja, nada de pajaritos preñados, 50% hombres y 50% mujeres. Bueno, a pesar de que hay un observatorio panameño contra la violencia, de la Defensoría del Pueblo, a pesar de que hay Convimu que aparece en la ley 82 que tipifica el delito de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que es un observatorio también interinstitucional, nos encontramos con que no ha cambiado el asunto, no ha cambiado la cosa, no ha cambiado la realidad, no han cambiado la disparidad entre hombres y mujeres. Eh, es así como ese diagnóstico del IPP demostró que las panameñas, ¿no? Básicamente las panameñas viven en una gran desigualdad, no en desigualdad, gran desigualdad. Y, entre otros factores, las causas se deben a la debilidad legal sobre los derechos humanos. Esto ha influido en los indicadores de derechos políticos de las mujeres. Y Panamá, fíjense ustedes, que es de 100% está en el escalón 37% solamente alcanzado. O sea, nosotros ni siquiera estamos en la mitad de la posibilidad de llegar a ser equiparados entre hombres y mujeres en el escenario político. Pero es por Y temas de derechos. de derechos y de cualquier otra participación política, que además tenemos la idea de que solamente es en el escenario electoral, Mm. ¿no? La política va mucho más allá del escenario electoral. Pero es el que, donde creo que más adelante lo tengo, es donde mayormente ha alcanzado un nivel más alto las mujeres, porque en todos los demás estamos casi inexistentes, ¿no? Casi inexistentes. Tengo algunas gráficas que creo que podemos compartir también, extraídas de ese documento, ¿no? Eh, y en términos de derechos políticos, estábamos, y si hay mucha gente que dice, las mujeres siempre hablan de la misma cosa, de que están siendo violentadas, de que están siendo marginadas. Entonces, bueno, alguien escribió una pancarta por ahí que nosotros la hemos usado para compartirla con ustedes.
a todo aquel que está harto de oírnos hablar de los machismos y de las discriminaciones, imagínense cómo estamos las mujeres que las vivimos todos los días. Hay otra gente que habla, pero hay otra gente que lo vive todos los días y algunas de una manera muy cruel, hasta con su vida lo pagan, ¿no? Entonces, es importante que tengamos claridad de que esta cifra irrisoria del puntaje global, pues es parte de la vergüenza para atrás ni para coger impulso, para adelante. Por ejemplo, tenemos los resultados de la aplicación del índice de paridad en Panamá por dimensión. Déjeme ver si quitamos esto de aquí. Ay, ¿qué dice ahí? ¿Ustedes lo ven? En azul. Es que aquí el cartelito este, Resultados de la aplicación del índice de paridad política en Panamá, por dimensión y puntaje, año 2014. ajá, por dimensión y puntaje año 2014. Y puntaje 2014 me queda escondido por el cartelón ese de que tengo abierto la cámara para ustedes. Entonces, el estudio Atenea del IPP, ya ustedes saben por qué se llamará Atenea. ¿A alguien aquí se, se le ocurre por qué le pusieron Atenea? ¿Mm? Aventúrense en la historia de la secundaria. Por lo algo griego, ¿Por quién? una reina griega, yo creo que algo así, como los del tiempo de los griegos. Ajá, una de las famosas diosas, ¿no? Del Olimpo, Atenea, de la Mm, guerra y de la política, ¿no? Entonces, el estudio tiene 8 dimensiones, pero tiene 40 indicadores. Las dimensiones aparecen aquí en esta eh, filmina. Y el primero se llama Compromisos Nacionales con la Igualdad en la Constitución. No te vayas, no te vayas. En la Constitución y el marco legal. El segundo, ejercicio del derecho al sufragio. El tercero, y aquí a la derecha de ustedes van a observar el puntaje que tienen y me van a decir cuál es el indicador donde nos hemos desarrollado mayormente las mujeres. Que ustedes observan ahí, ¿cuál es? ¿Mm? El derecho al sufragio. sufragio. Claro, el derecho al sufragio. Nosotros somos campeonas para votar el día de las elecciones. Ahí nadie les gana, profesora. Ahí nadie le gana a las mujeres. En las pasadas elecciones Tampoco, estaba leyendo en el informe del profesora que votaron el 52%. O sea, exacto, votaron más mujeres que hombres en las elecciones del 2019. siempre. Siempre, casi siempre. Votan más. Por eso que Arnulfo Arias no titubeó en el 46 para firmar la demanda de las mujeres del derecho al voto, ¿no? Por eso no titubeó, porque sin esos votos él nunca hubiera podido ser reelegido, como fue, ¿no? La cuota de paridad, fíjese cómo andamos en la cuota de paridad. Ni hablemos de el poder ejecutivo o el legislativo, y mucho menos en el poder electoral y judicial. En términos de partidos políticos, estamos en la mitad, 55,6, y en los gobiernos locales, que es donde estamos más cerca de la gente, ¿no? Resulta que esta es una sociedad que no confía en las capacidades y en las destrezas de las mujeres para conducir la cosa pública. Y estaba leyendo un informe de varios países que en este ítems del gobierno local
ahí es donde más se destacan las mujeres, porque están más vinculadas a las problemáticas sociales de la familia, de los integrantes de la familia, de la comida, de el agua, de la limpieza, etcétera. Entonces, Profesora, dígame. en ese sentido, casualmente en el informe que me mandó a leer, me llamó mucho la atención que en la India, principalmente en gobiernos locales, ¿sabe? Las alcaldías, en, el, en las que eran gobernadas por mujeres, el principal Exacto, problema que ellas resolvían era el 60% era de acueductos y agua, o sea, exacto. se identifican mucho las mujeres y resolvían más los problemas sociales de la comunidad que cuando son regidos las alcaldías por un hombre. Claro, porque el hombre generalmente sale temprano de la casa y él no sabe si se fregó, si no se fregó, si se limpió el baño, si se bañaron los hijos o las personas enfermas que hay en la casa o los otros integrantes de la familia, si hubo agua suficiente para cocinar o hubo que hacer un menjurje ahí un poco extraño con el agüita que quedaba, etcétera, ¿no? Esas Sí. cosas no son, son parte de la vida cotidiana en el área doméstica, pero no son parte del interés que han desarrollado los hombres panameños, ¿no? En general, aunque hay muchísimos que sí lo hacen, pero estoy hablando en general y por mayoría. Eh, ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, entonces, otra cosa que tenemos que tener claro es que en los 15 periodos electorales que se han suscitado en Panamá, desde que las mujeres obtuvieron el derecho al voto, estamos hablando de que en el 45 se logró el voto condicionado, o sea, solo para mujeres que leían y escribían, mujeres ilustradas. Y en el 46 el voto fue adjudicado entonces a todas las mujeres de una manera universal. Todas las mujeres panameñas supieran o no leer o escribir. Hasta el 2019, que es donde se hizo este estudio, ¿no? En el periodo electoral pasado. En esos quedares, 82 mujeres alcanzaron un peldaño como principal en el órgano legislativo, o sea, la asamblea. Y para quienes disfrutaron leyendo esta información, esas 82 mujeres representan el 9,1% del total de todos los periodos electorales. Y adivinen cuántos hombres, 820, o sea, 90,9. ¿Qué les parece? Por eso es que Mafalda abrió la boca y dijo que ya basta, ¿no? Sin igualdad de las mujeres y de los hombres, no hay democracia. Nosotros no podemos decir que vivimos en un país democrático cuando las mujeres están subordinadas al interno de los partidos, a los acuerdos yo no quiero decir de cantina, yo quiero decir de baile, ¿será? ¿Dónde es que toman los hombres los acuerdos? No, no es allá en los sillones de la asamblea. Generalmente se toman unos copetines en algún lado y ahí es que hacen la cosa, los acuerdos. Entonces, fíjense, 90,9 versus 9,1. Es sintomático, por eso es que el informe dice, en Panamá esto es un chiste, ¿no? Es un chiste. ¿Algún comentario? Profesora, y el informe señala que en ese periodo no fue hasta en los periodos 94, 99 y 99-2004 que como que se logró algo, porque en esos dos periodos se eligieron 7 diputadas. Y eso fue como la proyección más alta que ha habido en todo este periodo. Hasta ahora que tenemos, creo que en este periodo tenemos 16 diputadas. Pero del Ujú. 45 no fue hasta el 94 que llegamos a tener la máxima cantidad de diputadas, que eran 7. Y se repitió en el periodo donde fue una presidenta, la presidenta Mireya Moscoso, que fue en el periodo 99-2004, donde independientemente de que fuimos gobernados por una mujer, tampoco se dieron grandes avances.
Sí, eso es lo que siempre se destaca del periodo de Mireya Moscoso. Muchas mujeres incluso despotrican contra la posibilidad de que otra mujer acceda al poder ejecutivo. El tema es que cuando le hemos preguntado a un presidente eh, cuáles son sus aportes a la vida política del país, ¿no? ¿Cuándo le hemos preguntado eso? A las mujeres, si son candidatas, le preguntamos si tienen pareja, si no tienen pareja, si han tenido alguna pareja extraoficial paralela con la oficial, etcétera. Si tiene flacidez en el estómago, en las piernas o quién sabe a dónde más. O sea, todas esas cosas que tienen que ver con la intimidad de la persona se convierten en un hecho público y estamos dándole y dándole vuelta y dándole vuelta al tema. Sin embargo, en el caso de los hombres no pasó nada. Es normal, entre comillas, ¿no? Yo recuerdo en estos días, no, hace ya un par de meses, un diputado en un yate con una exdiputada, eh, pasó en portada y no sé qué, y ya no pasó nada. Al día siguiente ya no apareció, ya. O sea, yo recuerdo también que a Mireya Moscoso tuvo que ponerle una demanda a la cáscara porque la sacaba en una revista que ellos publicaban y la sacaba en todos los programas con una corte de súbditos, eunucos, aparentemente, porque así los vestían y todo lo demás. En el caso de las mujeres es como si fueran, se les trata como si fueran personas asexuadas, ¿no? En el caso de los hombres no. Es normal que tengan una querida, es normal que tengan un segundo frente, como decimos nosotros en Panamá muy eufemísticamente. Entonces, todas esas cosas uno las tiene que observar, porque en el imaginario de las personas que son parte de nuestras comunidades, eso pesa sobre las mujeres, eso pesa. Entonces, no lo perdamos de vista como parte de las causales, ¿no? Porque se nos ha enseñado que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino parecerlo. O sea, puede ser que sea honesta y entonces se pinte el pelo de rojo, o se lo pinte de azul, o se ponga una super minifalda, o una abertura a los lados, o que se agrande los senos. Bueno, una periodista no la votaba, que tenía los senos grandes. ¿Mm? O sea, yo no he sabido nunca que han votado a un hombre en ningún canal de este país, porque tiene los hombros muy anchos o no sé, se engordó o qué, ¿no? O sea, no ha pasado eso en el país, pero a las mujeres sí las votan porque tienen los senos muy grandes, porque les parece que es muy ostentoso la cosa, ¿no? Bueno, eh, otra, esta ya la vimos, vamos a ver. Otro de los, ajá, déjeme ver si ya estamos aquí. El número de mujeres electas en la asamblea según el periodo electoral. Precisamente este periodo, 1945-2019. Y ustedes saben por qué es tan fácil obtener esta información de esta manera, graficada. No porque estamos en el siglo XXI solamente, sino porque desde el año 2006, 7 por allá, el Instituto Nacional de la Mujer, la entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, MINJUNFA en aquel tiempo, promulgó un documento de investigación que se llama Informe Nacional de la Mujer Clara González. No que lo hacía Clara González, sino que así se le homenajeó a ella por ser la primera mujer
que condujo un partido feminista. Entonces, eh, ese documento que ha compilado históricamente información sobre qué hacen los hombres, qué hacen las mujeres en política, es lo que ha permitido que hoy tengamos, ay, que hoy tengamos estadísticas que nos permitan observar qué ha pasado en los diferentes periodos electorales, esos 15 periodos electorales que nos hablaba el documento anteriormente. Eh, y como observamos, las líneas grises es la participación de los hombres y las líneas azules es la participación de las mujeres por periodo electoral en, en la Asamblea de Diputados y Diputadas. ¿Algún comentario acá? Bueno, esto es lo obvio, ¿no? Hay también cargos de elección popular donde se postulan mujeres y hombres o donde sus partidos los postulan en función yo me imagino, de la adhesión irrestricta hacia quien ejerza el poder al interno del partido, ¿no? Si no es así, no hay tal postulación. Te van a hacer de todo. Entonces, observamos, por ejemplo, que en 3 periodos importantes, los hombres se mantienen entre los 80 y las mujeres no pasan del 16% en 2 casos, ¿no? Y miren cuál es la fuente. La fuente es de donde ustedes beben todos los días. Tribunal Electoral de 2019 y otra obra de Bonilla de la misma época. ¿Algún comentario hasta aquí? Bueno, ¿cómo dirían ustedes que sería la gráfica para este periodo actual? ¿Mm? Este periodo que no aparece acá. Les voy a pedir que la siguiente tarea para el miércoles, eh, ya llevamos 2 PowerPoint, ¿no? El que hicieron el viernes para el lunes, el de lunes para hoy, que todavía no lo hemos visto, y el de hoy para el miércoles. ¿Qué debe cambiar? Eh, en la dimensión 1, los compromisos nacionales con la igualdad en la Constitución y el marco legal. Panamá es un país que desde 1952, en que se promulgó, no ha ratificado la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. ¿Qué les parece a ustedes? 1952, mediados del siglo pasado. Y decimos así, nos damos golpes de pecho que somos un país democrático, ¿no? Entonces es vergonzoso, es como, bueno, la vergüenza que debe pasar Estados Unidos cuando dicen que son un país preocupado por los destinos de la humanidad y no han firmado, por ejemplo, el convenio de Kioto para la defensa del medio ambiente o la Declaración Universal de los Derechos de la Niñez. No han firmado esos 2 convenios. O sea, ustedes se imaginan a alguien que diga que protege a la niñez y a la adolescencia y no haya firmado ese convenio. Entonces, es igual, nosotros acá en Panamá decimos que somos un país democrático y sin embargo, la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres, que se promulgó en el 52, ¿no? No, esas partes, esos aspectos de la Convención no se pudieron medir en Panamá, ni siquiera mínimamente, porque nosotros no somos signatarios
Así es que estaríamos tratando de medir un documento que no ha sido reconocido como ley de la República. Imagínense la gravedad del asunto. Hay una experiencia que quizás pocas personas conocen o algunas personas conozcan, y pienso que las que vieron el documental del Tribunal Electoral pudieron constatar que esta experiencia de proigualdad ocurrida en 1997-2002, que es una experiencia donde la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, negociaron con la Unión Europea un, una donación, un apoyo a Panamá para mejorar la inequidad en que estábamos sumidos. Y ese apoyo consistió en 13 millones de dólares. Y el gobierno panameño, si quería recibirlo, tenía que comprometerse también a aportar 13 millones de dólares. Ese fue uno de los eventos más importantes desde el punto de vista económico que ha tenido el país en materia de equidad de género, porque educación, salud, deportes, emprendimientos, cualquiera sea la actividad que usted mirara, estaba algo de propuestas relacionadas con la equidad de género, y todos eran intencionados, ¿no? Se hizo, no por primera vez, se hizo el Plan Nacional Mujer y Desarrollo, que fue elaborado por organizaciones de mujeres y que hoy está en su sexta versión. Hoy se está trabajando ya en el Plan Nacional Mujer y Desarrollo versión número sexta, para que ustedes vean y que en qué consiste: en las propuestas fundamentales de las mujeres en materia de salud, educación, tecnología, ¿no? Participación política, por supuesto, y otros aspectos. Mujeres rurales, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, sus necesidades estratégicas, y es un documento muy pequeño. Si ustedes incursionan por la biblioteca del Tribunal Electoral, se van a dar cuenta que hay un documento que se llama Plan Nacional Mujer y Desarrollo, y que ejecutó entre 1997 y 2002 un proyecto llamado Proigualdad, que permeó la sociedad panameña. Ahí fue donde yo tuve la experiencia con ese maestro de Chiriquí, ¿no? Precisamente porque el Ministerio de Educación se metió de lleno a trabajar la equidad a nivel de las escuelas. Todavía en ese tiempo el nombre de las niñas iba debajo del nombre de todos los niños. Primero iban todos los niños en la lista de asistencia de las escuelas y abajo iban el nombre de las niñas, ¿no? No se usaba un lenguaje no sexista. eh, todo era en masculino, las niñas estaban invisibilizadas en el lenguaje, no se sentían partícipes. Y parte del asunto, particularmente de esto en las escuelas, es que nosotros eh, adolecemos de esa identidad femenina claramente establecida. A ver, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Bueno. La buena noticia es que vamos a dejar esto hasta aquí, porque ya cumplimos con el horario que ustedes han eh, designado. Y es actualizar los datos que hay por años. Los datos de ese documento están hasta el 2019 y Sería estamos para la en el próxima en lección. el 2023. ¿Sí? Ok, en cuanto a la participación de la mujer.
en cuanto a la participación de la mujer y de los hombres, porque acuérdense que para poder identificar el nivel de inequidad, usted tiene que hacerlo comparativo, Ok. ¿sí? Ahí puede ser como guiándonos de la gráfica que mostró la última. Claro, 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 así es. Y ahí están, esta gráfica yo la tomé de ese libro, yo no la hice, yo la tomé del libro. Y cito, ¿no? Lo cité desde antes de usarlo. Así que nos vemos en la próxima. Pues, jóvenes, hasta luego.